es la historia de Camilo, un preso que está ubicado en la cárcel La Paz, quien nos cuenta cómo injustamente lo meten a la cárcel por abuso sexual. Allí donde entran culpables e inocentes, y son tristemente los más juzgados por la sociedad. Aquí comienza su historia. Buenos días, Camilo, ¿nos quisieras contar un poco de cómo llegaste hasta acá y cómo fueron tus inicios? Ok, buenos días. La historia, digamos, que me trajo a ese lugar inició el 4 de enero del 2014. Es algo complicado de contarlo, pero porque no soy muy fluido al decirlo, no por pena ni por sentirme culpable. Porque antes de iniciar a contar la historia quiero que sepan que me siento inocente, aún estoy condenado por delitos. Yo soy condenado por delito sexual, delito artículo 210, abuso o acto sexual con incapaz de resistir. Resulta que yo era funcionario público, yo era policía, tenía una novia menor de edad, pero mayor de 14 años, lo cual en Colombia se permite después de 14 años tener, pues, con el consentimiento de la persona. Tuvo un problema con la mamá de ella y pues lastimosamente ella me denunció. La hija, digamos, quiso ayudar a la mamá porque sabía que retirar el denuncio significaría que le imputara un delito a ella de falsa denuncia, por lo cual siguieron con la teoría de que ella estuvo conmigo, no con el consentimiento que ella me había dado, cuando la historia demostraba que hubo consentimiento todo el tiempo. Me denunciaron, 8 días después de la denuncia la fiscalía me dictó mi aseguramiento. Me encontraba laborando en la estación cuando pues, me llega la orden de captura. Yo sabía, me capturó en la clínica de Envigado cuando estaba en una cita médica en la policía. Duré 3 años y medio en el proceso, no pude demostrar, digamos, mi inocencia, jurídicamente hablando, y desde el 8 de enero de 2014 estoy recluido. Estaba en Bellavista y posteriormente, hace 3 meses, pasé acá a la cárcel de Itagüí. Entonces prácticamente fue un suceso el cual me generó, digamos, muchas dudas en la justicia y uno se vuelve desconfiado, porque, es decir, yo siempre veía la cárcel como ese lejos que uno nunca espera llegar, y al llegar acá me doy cuenta que la cárcel es para cualquiera. Entonces, lo que antes yo prejuzgaba, porque pues mi labor era capturar y entregar, digamos, delincuentes, por así decirlo, a la justicia, creyendo que la cárcel sí verdaderamente sabía esa resocialización que todos promulgan y que se habla, pues siendo una farsa mi concepto. Entonces es la historia, digamos, por la cual llego acá, por una denuncia. Camilo, y 2 preguntas. ¿Cuántos años tenía la menor en ese tiempo? 16 años. 16 años. Entonces, según esa historia, usted está acá porque la mamá lo denunció, porque Sí. tuvo un problema con usted. Sí, prácticamente. Pues no directamente con ella, con una hermana de la mamá. Bueno, ya fue como por venganza, por así decirlo. Pues pareciese que sí. Al usted ser policía, ¿cómo fue el primer día en la cárcel sabiendo que usted hacía lo contrario? O sea, usted antes traía delincuentes y ser usted el que está en esa posición, ¿qué se siente? Pues la verdad, créame que yo sentí que el mundo se me derrumbó. Eso es algo que es indescriptible, porque es muy diferente. Yo no soy psicólogo, pero yo creería que existen 2 clases, digamos, de personas o internos, por así decirlo, personas de la libertad. El que es delincuente, el que es bandido, porque ha nacido, se ha criado en ese entorno y es delincuente, al que por error judicial o error propio llega a una cárcel. Entonces, mi primera impresión fue de un shock total, porque incluso me
internaron en el calabozo de la fiscalía, donde yo comúnmente iba casi en la semana 3 veces a entregar capturado y sentirme yo allá. Y ese día me tocó solo, fue algo caótico, totalmente uno lo que piensa es que como que ya la vida, yo sentí que la vida ahí se me había acabado, hasta ahí llegaba yo. ¿Cuántos años llevaba en la policía? Llevaba 5 años. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dieron de cárcel? La condena partía de la mínima porque no tenía antecedentes y porque no hubo gravedad, digamos, en el delito. Entonces partía de 12 años y por ser funcionario público incrementaron un año más y quedó en 156 meses, que son 13 años. 13 años. ¿Con derecho a rebajo? Sí. ¿Cuánto tiempo le falta para terminar la condena? Para la condena física me faltarían 2 años más o menos, 2 años y medio. Para los juzgados penales que a veces no prosperan por provisión sería este mes. Pero yo pues calculo que en 2 años más o menos. ¿Siente que va a ser como discriminado al salir? ¿Va a ser difícil conseguir trabajo? ¿O qué se espera de su vida cuando salga? Bueno, de lo que yo me espero, en cuanto a la primera pregunta, si va a ser discriminado, incluso acá en la cárcel, pues no me ha pasado a mí directamente, pero sí algunas personas que están por derechos sexuales, digamos que es evidente, digamos, para decir lo que son culpables, porque la edad de la víctima era inferior y que uno puede abusar jamás de que hubo un consentimiento. Entonces, en ese caso sí he visto discriminación parte de otros. A mí, pues, por mi comportamiento, mi característica, no he sufrido casi eso directamente. En cuanto a si seré rechazado de la sociedad, pues, la sociedad prejuzga mucho. La sociedad no conoce la historia y siempre vamos a prejuzgar porque no conocemos y aún conociéndola no sacamos las conclusiones correctas. Entonces, yo creería que sí, creería que eso puede pasar, porque ya pasa con mucho, entonces es normal que pase en la sociedad. Entonces usted siente que cuando llegó a la cárcel, siente que pronto fue más discriminado, por así decirlo, por ser policía. Pues inicialmente cuando yo llegué, pues como mi actividad era muy recurrente en capturar, en Bellavista vi muchas personas en las cuales yo iba capturado. Entonces, la primera impresión fue, digamos, de temor. Igual, como te dije inicialmente, uno tiene mentalidad de delincuente y uno no ha nacido como delincuente ni se ha criado como tal, ni como bandidos, que llaman pues coloquialmente. Entonces, mi primera impresión fue, bueno, me van a agredir quizás, no por lo del delito que se me estaba investigando en el momento, sino porque me reconociesen como policía, pero gracias a eso no pasó. O sea, no fue tan... ¿Cómo se sintió en ese momento, pues, de llegar ahí y ver personas que usted ya había capturado? Pues ellos, ¿cómo fue la reacción entre esas personas y Bueno, muchos no me reconocieron, porque yo opté en ese momento dejarme crecer el cabello, lo tenía muy grande, y eso pues ayuda a que el aspecto físico cambie, digamos, para así disimular. Algunos sí me reconocieron, pero no, pues yo cuando llegué me comencé a dar clases, me metí a monitor, a un sindicado, no con la esperanza de redimir, sino de aprovechar el tiempo y no estar ahí, digamos, esperando que las audiencias se dieran. Entonces yo enseñaba. Sí hubo una vez uno que me miraba pues tratando de recordar si me había visto, porque no es normal que a uno como policía lo vean acá. Hay muchos policías que capturan, lastimosamente, pero no es normal que uno se consiga con los captores, digamos, que en su momento fuimos, porque se supone que nosotros tenemos patios especiales y cárceles especiales, pero por el sistema penitenciario casi siempre nos mezclan con internos comunes. Pero entonces de sentir, sí, se siente temor inicialmente, ya después uno va, incluso yo salía con seguridad, con guardianes que me acompañaban para desplazarme dentro de la cárcel, pero más que todo era por el miedo de que me reconociese y pues atentaran contra mi integridad física. Camilo, yo tengo una pregunta. ¿Sientes que cuando vayas a salir de la cárcel vas a tener como un gran cambio con tu familia? O sea, que no te van a ver de la misma manera. Pues no porque es que cuando pasa un caso de eso, no simplemente que sea un delito sexual, sino cualquier delito, los familiares, digamos, son las personas que más nos conocen o que más saben cuál es el comportamiento de uno. Entonces son los que no prejuzgan ni siquiera cuando lo capturan inicialmente, porque siempre pasa cuando no te conocen. Entonces, ese tal es porque no conocen, no saben quién es la persona. Entonces en cuanto a eso no tengo ninguna incertidumbre, porque sé que no va a ser juzgado, porque nunca lo ha sido por ellos, porque me conocen y saben cuál es mi talante y que no era capaz, digamos, de cometer un delito como tal. O sea, que tienes el total apoyo de tu familia. Sí. no
ha sentido que tiene preferencias, digamos, por ser policía en la cárcel? Preferencia como tal, pues no creería. Yo creo que más que todo por, digamos, mis capacidades. Porque durante el lapso que estuve en Bellavista, por mi formación no solo de policía, yo soy estudiante de Administración Pública y de Derecho, entonces aportaba mucho, digamos, a la resolución de nuestros compañeros, mis propios compañeros en ese momento. Entonces, preferencias como tal no, antes por algunos guardianes, algunos guardias son antes reacios a uno porque tendrán algún celo, envidia, rabia con la policía, entonces tratan a uno un poquito más discriminado en algunos aspectos. Entonces no es generalizado, pero sí, antes se siente uno por el contrario, no preferente en nada, sino discriminado. Camila, y usted en el patio en que se encuentra, entonces todos están como por los mismos delitos, o sea, no los mezclan, por así decirlo, o sea, poner violadores con asesinos, sino que son en patios diferentes. Pues yo, por la calidad de miembro de la fuerza pública o de miembro de la fuerza pública, la norma dice que debe ser un patio exclusivo para funcionarios o para miembros de la fuerza pública, entonces hay de todos los delitos. Entonces, en ese caso, por mi calidad de funcionario, no podía estar en otro pabellón diferente al que estuve en ese momento. Camila, nos quisiera contar un poquito cómo ha sido su vida dentro de la cárcel, saber que está privado de su libertad. Bueno, creo que el primer mes, el primer año es lo más duro. Lo he experimentado y he sacado esa conclusión, es lo más duro del privado de libertad, digamos, primario, el que primera vez llega a una cárcel, porque hay gente que sale y reincide. Entonces yo creo que los primeros meses fue lo más duro porque llega el punto de la negación. Yo incluso a veces no aceptaba que estaba privado de la libertad en los primeros días, incluso el primer año. Y uno siempre la expectativa y la esperanza de que en juicio se va a ir porque uno confía totalmente, digamos, en la inocencia. Pues de otra forma, yo conociendo la norma me hubiese allanado. Sé que era más fácil, terminaba el proceso más rápido, incluso podía haber conseguido una pena más baja. Pero no lo hice porque tenía la convicción de mi inocencia y tenía el convencimiento total de que la justicia era eso, justa. Pero en ese caso yo me siento defraudado por ella porque no se hizo justicia. En cuanto al sentimiento, es duro porque uno, pues cuando me capturaron estaba, digamos, joven, estaba iniciando apenas en la policía porque llevaba apenas 5 años, tenía muchos proyectos, había comenzado a estudiar 2 carreras. Entonces fue una etapa donde, digamos, estaba en la cúspide, digamos, a nivel laboral, y caer acá, entonces eso es como un cambio total. Entonces sí se siente uno muy frustrado y uno va superando, gracias a Dios, esas etapas, pero no es fácil, es muy, muy, muy difícil llegar a un lugar de eso. O sea que en el juicio, usted cuando lo condena, usted se había declarado inocente. Claro. Cuando usted lo condena a tantos años, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza? Pues eso fue algo muy duro, es algo inexplicable. Yo estaba presente, pero mi mente estaba totalmente alejada del lugar. Incluso el abogado, recuerdo que me dijo: hey, están condenando y te veo tranquilo, pero esa serenidad no era normal. Yo estaba totalmente ensimismado, estaba totalmente extraño, porque yo esperé hasta el último día que ese sentido fallo fuese absolutorio. Entonces a mí nuevamente, digamos, sufrí lo mismo que sufrí el día de la captura. Es algo que uno no sabe ni qué hacer, ni qué pensar. Entonces incluso uno muchas veces piensa que lo más fácil, lo más racional es uno no existir, abrir un hueco en la tierra, como dice coloquialmente, y enterrarse, desaparecer. Fue muy duro el día de la condena. ¿Y cómo han sido todos estos años en la cárcel? Pues yo he aprendido de que pues, nada hago con lamentarme yo hago todas las instancias jurídicas, las instancias judiciales, para demostrarlo, y pues no fue, digamos, posible. ¿Cómo ha sido? Yo le doy las gracias a Dios porque acá tuve la oportunidad de convertirme al cristianismo. No soy religioso ni soy evangélico, soy cristiano. Entonces eso me ha ayudado mucho a sobrellevar las cargas. O sea, por más que uno incluso esté en la palabra, uno va a sentir aflicción y va a sentir tristezas. En esos momentos, digamos, la ansiedad no es tanto, porque uno suple esa necesidad, digamos, el que sabe o el que sea cristiano sabe lo que yo estoy hablando. A veces uno no puede hacer las cosas con sus propias fuerzas, pero Dios a uno lo levanta y lo anima a seguir, porque yo sé que por mis propias fuerzas no hubiese llegado hasta donde estoy, porque inicialmente, cuando eso es algo que omití, pero, en la entrevista, cuando me capturan, yo venía, digamos, de un duelo. Se había muerto mi mamá y mi abuela, había sido
casi menos de un año, entonces para mí fue algo muy duro. Entonces, a raíz de esa muerte y con la captura, pues yo creo que mi mente colapsó y pues, e intenté, digamos, atentar contra mi vida, pues, lo cual fue infructífero, Dios sabe el por qué. Pero digamos, a veces uno se aflige tanto, no es que yo piense que voy a continuar o piense hacer lo mismo, es decir, intentar quitarme la vida no, pero yo creo que eso fue un momento que cualquiera le pasa un shock de eso tan fuerte, pero sí estuve muy, digamos, muy afectado por eso. Pero el transcurso de acá he tratado de sobrellevar y poniéndome metas. No es engañarme la mente, sino que yo me proyecto, yo hago imágenes mentales en las cuales yo me proyecto ya saliendo y terminando mis carreras y reincorporarme a la sociedad. Por eso no se ha sido tan difícil y porque mantengo haciendo, digamos, actividades que me sirven a mí, que le sirven a otros, para no pasar todo el día, digamos, en un patio sin hacer nada, que eso es lo que más, digamos, acá afecta, ese tiempo de ocio. ¿Sientes rencor por esas personas que lo hicieron llegar acá injustamente? Inicialmente sí, tenía mucho rencor, incluso recuerdo que en la etapa de juicio yo contacté a esa persona por Facebook y le escribía que por qué me había hecho eso sabiendo que yo era inocente, y la respuesta fue que malas. Entonces el odio se incrementó porque exacerbó, digamos, la rabia que yo sentía, porque, o sea, no acabó, digamos, con mi trabajo, porque el trabajo se consigue o empleo, sino con la vida mía, incluso con muchas familias que dependían de mí, por así decirlo. Entonces ese odio se incrementó, pero ya en esa etapa ya no siento odio. Antes incluso espero salir y hablar con esa persona y si es el caso, disculparle y perdonarla de corazón. Pero ya en esta etapa no siento odio, pero inicialmente sí, mucho. Camilo, cuando usted se intentó quitar la vida. Sí. ¿Y en ese momento llegó alguien a salvarlo? No. Antes de que me capturaran, porque mi caso fue muy sonado, pues lastimosamente la calidad de funcionario de policía en ese momento, ese 4 de enero, no había más noticias. Sabemos que en Colombia los medios son muy populistas. Entonces no eran más noticias que los planes de retorno que se muestran caso a un policía de un sexual. Eso es algo que cierra cualquier otro caso. Entonces eso exacerbó aún más para yo tener, digamos, esa intención de suicidarme. Pues tomé algunas cosas que no fueron efectivas y un compañero mío, porque yo me quedé en la casa de él, observó pues que yo estaba encerrado en la pieza, la abrieron, pues ya yo estaba, digamos, semi-inconsciente, me dieron para la clínica y pues ya después de eso me capturaron. Camilo, ¿te sientes arrepentido de las cosas que hiciste? O sea, que la pensaste 2 veces o que pudiste evitar que pasara eso para que llegaras a este punto. O sea, ¿al punto de la cárcel o que no? Pues al delito que cometiste. Pues no me arrepiento porque... Pues a lo que te condenaron, mejor dicho. No, me formula bien la pregunta, no la entiendo. O sea, que tal vez llegaste a un punto de decir, pude haberlo evitado. Pues es que cuando uno se arrepiente es porque tiene, digamos, un grado de culpabilidad. Yo considero que no tendría un grado de culpabilidad, por eso no me arrepentí. Quizás si hubo arrepentimiento es haber conocido a esa persona, pero de otra cosa, de haberlo eso, hecho. Pues porque de haberlo hecho no, porque es que no hice nada. Entonces por eso no tengo ese arrepentimiento, sino de haber estado, digamos, en el lugar equivocado, con la persona equivocada. O sea, ¿usted siente que pudo haber evitado todo eso? O sea, como que llegar a un punto de decir, acaba de pasar algo. ¿O no hubo como indicios de que esa persona podía llegar a semejante extremo? No hubo indicio con esa persona, pero sí con otra. Es decir, yo tenía otra novia de similar edad y yo sentí una vez miedo. Porque una vez imaginé que pues, si yo tuviera un problema con ella o con un familiar, pues pueda pasar eso. Y por mi grado de funcionario, pues iban a creerlo o iban a reprocharme. Entonces a esa persona la dejé. Y terminamos la relación, pero igual me enfrasqué, digamos, en otra. Pues no es algo que yo busqué, pues una pareja la consigue. Yo no salía a buscar una pareja, sino que pues llegaba a azares de la vida. Entonces, pero a raíz de los problemas con la familia, ¿usted nunca pensó o se imaginó que podían llegar a ese extremo de denunciarlo algo que usted no había hecho? No llegué a imaginar. Para mí fue sorpresivo todo. Usted no pudo demostrar que como tenían una relación y de pronto mostrar las conversaciones que tenían, demostrar su inocencia,
Y cuando usted le copió a ella, que usted nos cuenta que le dijo que porque usted, que ella le respondió de malas, no era como pruebas, digámoslo así, para usted demostrar inocencia y que de pronto le rebajaran años o pasar algo trascendental. En la primera pregunta en cuanto si yo puedo demostrar, digamos, con las conversaciones, no. ¿Por qué? Porque primero que era una relación muy, digamos, era muy poquita, llevábamos por ahí 3 meses, llevábamos mucho tiempo. Y lastimosamente en Colombia, en delitos sexuales, yo considero que en Colombia no están preparados porque todos lo vemos populismo. Entonces lo que hacemos es juzgar, es que es violador, pero no conocemos la historia detrás de ese telón. En el caso en Colombia, para condenar a una persona, jurídicamente se necesita solamente el testimonio. Y más si me conozco menores de 14 años, pues en mi caso no era menor de 14 años, pero el testimonio solamente bastó para demostrar la culpabilidad. En cuanto a la conversación de que después le escribí, ya no me servía como prueba, porque no era una prueba, digamos, legalmente recolectada, porque antes yo no debía escribirle, porque se supone que ya estaba denunciado, entonces no debía haberle escrito, entonces no me iba a servir tampoco como prueba, digamos, esa conversación. Entonces simplemente me condenaron por el testimonio de ella, no hubo otra prueba, digamos, porque las pruebas que hicieron periciales científicas eran negativas, porque cuando se te condena por el delito de artículo 210, es que debe demostrar la fiscalía que la persona o fue puesta en incapacidad de resistir o estaba en incapacidad de resistir. En este caso, o estaba borracha o porque estaba, digamos, con sustancias alucinógenas, o que sea una persona, digamos, de problemas mentales. En este caso, la fiscalía, la teoría era que ella estaba en estado de embriaguez, cosa que la prueba científica salió negativa para alcohol y para cualquier otra sustancia. Entonces, la condena fue solamente por el testimonio. ¿Y usted siente que de pronto esa condena fue tan dura y no hubo como tantas, o sea, como demostrar su inocencia solo porque usted era funcionario público, por ser un policía? Entonces, por ser policía, de pronto, por decirlo así, les dan más duro, como por quedar bien ante la sociedad, ante los medios. ¿Usted siente que de pronto fue por eso su condena? Yo creo que influyó mucho, yo creo que tuvo por ahí un 50% de la influencia. ¿Por qué? Porque como les dije ahorita, mi caso fue relevante, fue publicado por los medios de comunicación, lo cual lastimosamente los jueces le temen a tomar una decisión, la gran mayoría, cuando hay un caso, por ejemplo, como el caso actual de Merlano, donde la prensa está dando dedo y buscan culpables y capturan por capturar. Entonces, aunado a eso, los 3 años que duré en juicio, pues hace, digamos, un poquito más difícil que se otorgue una libertad, porque primero se ha privado la libertad a un funcionario. Entonces, es más fácil condenarlo que soltarlo, porque la demanda del Estado pues es doble, no solamente porque se priva la libertad, no porque soy funcionario. Segundo, porque debían quedar bien ante los medios de comunicación, es mi concepto, y eso es lo que se ha demostrado a raíz de todo lo que hemos conocido en Colombia de delitos sexuales. Yo no digo que todos los que están acá son inocentes, hay muchas personas que tienen culpabilidad y se le han podido demostrar, pero lastimosamente en algunos casos de delitos sexuales solamente el testimonio en Colombia es necesario para condenar, lo que yo considero que no debería ser así. Se ha llamado, digamos, el Estado y la universidad, es más que todo el área de Derecho y Psicología, porque es que un psicólogo entrevista, digamos, a una menor y no le hace las preguntas correctas, sino que le induce a que responda lo que ella quiere responder. Pero ese psicólogo, ese profesional no tiene en cuenta es que detrás de ese indiciado, de esa persona que está sindicada, hay una familia, hay una vida. Entonces, a muchos no son profesionales y no les interesa. Entonces, muchos casos que conozco he visto que son inducidas, y por eso en la entrevista que le hace con cámara a Yeset se ve que son inducidas, y un juez en Colombia de conocimiento lastimosamente no tiene en cuenta eso y dándole una prueba que son casi siempre las únicas por las cuales condenan a las personas que están por delito sexual. Camilo, cuando salgas de la cárcel, ¿vas a seguir laborando como policía o vas a buscar trabajo aparte de lo que hacías anteriormente? Como policía, pues ya no, porque fue cuando uno es condenado lo destituyen, entonces ya no podría ejercer cargo durante 10 años. Mi meta y mi proyecto de vida desde mi inicio está encaminado a culminar mi estudio universitario, terminar la carrera de Derecho y a especializarme y tener una experiencia bastante vasta en delitos sexuales, porque he visto la injusticia, como dije ahorita, no todos son inocentes, pero hay una gama altísima de personas inocentes que por la forma de juzgar los delitos sexuales en Colombia salen más condenados que inocentes, aunque medicina legal y el CBF muestre que
el 50% o menos salen exonerados de delitos sexuales, eso es falso. Porque aquí en Colombia un delito sexual por un testimonio se van a condenar, no existe otro medio probatorio, diferente al, digamos, al homicidio, que tiene que haber unos elementos materiales para poder condenar a una persona por homicidio. En delito sexual solamente el testimonio. Si usted llega y me denuncia y dice que yo la violenté, que yo la toqué, le van a creer, y más si es menor de edad. Entonces es un error que hay que corregir y, como digo, hace parte entre la rama del derecho y la psicología, porque ustedes como profesionales en la psicología tienen mucho en parte para los casos, digamos, los casos penales. Entonces, terminar mis estudios y laborar, digamos, de mi cuenta es mi única meta por el momento. Y usted en el patio que está, o de pronto acá en la cárcel, ¿se ha topado con algún violador? Que sí haya Que cometido sí. un delito. Sí, la verdad que sí, pues a raíz de mis conocimientos jurídicos, pues, como les dije inicialmente, estudiaba Derecho y lo que he aprendido, porque acá se ha aprendido, yo trabajé en consultorio jurídico en Bellavista como 5 años, entonces va adquiriendo uno conocimiento. Entonces se me han acercado a comentarme casos para que yo los asesore, digamos, de esa forma. Y uno da cuenta por el conocimiento que uno tiene que sí, algunos que son culpables y que tienen responsabilidades penales totales, pero muchos también no tienen responsabilidad ninguna. ¿Y usted qué siente cuando habla con una persona que sí es culpable, usted siendo inocente? Yo reprocho en el caso, es decir, yo no concibo que una persona me diga que está por un delito sexual y es digamos, un infante de 5, 6, 7, 8 años y que quiera aducir un consentimiento, o que sea un infante de 10, aunque ustedes como estudiantes de psicología si han andado en los barrios de Medellín, aquí hay menores de 12 años que aparentan más edad y que han tenido relaciones sexuales incluso a los 11, 10 años. Pero primero que todo no es legal, y segundo pues no creo que no tiene la madurez, ustedes que saben de psicología, una persona de 10 años, 9 años, a un consentimiento a alguien. Entonces en ese caso sí reprocho mucho porque no es el deber ser. Es decir, incluso hay personas que son padres de familia y están por delitos sexuales donde yo sé que son responsables penalmente porque, digamos, esa intimidad que tienen conmigo en contarme las cosas para ayudarlos en asesoramiento, sé que son culpables, pero no lo reprocho porque yo guardo o como expectativa es de ser profesional en derecho, pues guardar ese celo profesional. Entonces no tengo por qué volverse a nadie, pero ni tampoco se lo digo a él, así tenga, digamos, especie de como de rabiecita. O también siento, digamos, no rabia, sino pues incomodidad cuando salen culpables como inocentes, que sí se le demuestra que son responsables y que salen inocentes. Entonces eso sí como que me disgusta, pero bueno, igual Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces, ¿usted ha sentido que este tiempo en la cárcel ha sido bueno, le ha servido? En realidad, para nada en cuanto a lo que se llama resocialización. El Código Penitenciario establece que no todos los internos o todos los privados de libertad necesitan tratamiento penitenciario. ¿Qué quiere decir? Eso se hace una evaluación en cuanto al perfil de la persona, la edad, etcétera, para determinar si necesita tratamiento o no. En mi caso yo siempre he pensado que no necesito tratamiento y cada vez que me evalúan para las fases, yo estoy casi en la penúltima fase mínima. Le digo a la psicóloga que yo no debería tener tratamiento penitenciario, porque primero que todo no me considero culpable del delito que se me indicó, y porque mi perfil, es decir, no soy un interno ni que soy ni depravado, porque para eso están los estudios psicológicos, ni digamos que sea un delincuente, el cual necesita tratamiento penitenciario. Entonces, que se me ha servido, no para tratamiento, pero sí para aprender cosas, para valorar cosas, por ejemplo, mi familia, para hablar personas que estaban con uno y que uno, porque estaba, digamos, en el mundo digámoslo, pues, o estaba joven, uno se creía que la fiesta era lo mejor y lo último. Entonces, para eso me ha servido, para valorar más a los seres queridos que están con uno y a las amistades verdaderas. En eso sí me ha ayudado. Y para enseñar, más que aprender, porque poco se aprende acá, para enseñar me ha servido mucho. No tiene ningún tipo de trabajo, porque yo no conozco mucho de la cárcel, pero yo he escuchado que de pronto a veces pueden trabajar, para rebajar la condena, hacer talleres. Sí, acá existen, hay dos calidades de redención, por trabajo, por estudio o enseñanza. Yo ya enseñaba inglés
Trabajé, que es ahora en PIGA, que somos, digamos, los paseadores, lo que estamos en la fase de mínima y confianza, que es la última fase de tratamiento, la mantenemos por acá afuera. Ya los que son de alta y mediana están en la parte interna haciendo trabajo. Que si hay trabajo, sí. Acá el rancho, que es donde hace la comida, emplean y pagan como salario mínimo. No me gusta, nunca me ha gustado porque pues la verdad es duro, o sea, no es un trabajo. Yo no creo que sea bien remunerado, porque el salario mínimo para lo que se hace es muy difícil. Entonces, como tal, nunca he tenido una actividad, digamos, de ese tipo de laboral y no creo que la vaya a adquirir. ¿Tuvo algún inconveniente al principio que llegó a la cárcel? Pues que de pronto peleó con alguien o todo calmado. Pues usted por su lado y el resto. Pues acá en el parlache, digamos, carcelario, cuando uno se ha enojado, se dice encausado. Se ha encausado, es decir, la persona se encausa porque está brava y enojada y no quiere hablar con nadie. Inicialmente no tuve, porque uno, como les dije inicialmente, uno llega al momento de negación. Uno dice, no, es que no, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No sé, Eso, no sé. entonces uno no, o yo en lo personal no peleé con nadie, más bien me cuidaba, digamos, de ser agredido por las personas, como dije inicialmente, que había capturado. Ya uno después, digamos, que lleva un tiempo y uno ve que el tiempo avanza y no hay solución, uno sí se mantiene, como se dice por acá, encausado. Pero no, como tal, no, porque ¿Y usted qué tuvo que hacer para que le tuvieran la confianza, pues, de, como usted nos dice, que ya pueden estar por acá, por estos lados? Es decir, ¿qué tuvo que hacer como para ganar esa confianza? bueno, pues acá nada, yo acá llevo 3 meses, como le dije, estaba en la cárcel de Bellavista, en el patio de funcionarios, lo acabaron, lo trajeron para acá. Nosotros para estar acá necesitamos estar en la fase mínima y la confianza. Son 2 fases que permiten estar semi-externos. Entonces, más que confianza de conocerme, porque evidentemente si no me conoce la guardia, es porque cumplo con esos requisitos objetivos, de estar en la fase mínima de confianza y reunir unos requisitos subjetivos que se hace pues la junta de asignación de actividades con psicólogos, a ver si tengo el perfil para estar pues por acá, para evitar, digamos, fugas y cosas así. ¿Se permite que su familia lo visite? Sí, Ellos vienen cada 8 días, depende porque como no soy de acá, no soy de acá, entonces ya. todo traduce, digamos, en términos de la distancia, la economía, porque está bastante lejos, pero sí han venido. Y cuando usted salga, de pronto, o sea, se le pasa por la cabeza hacer algún proyecto para ayudarle a personas que son inocentes y, o sea, ayudarles en algo. Sí, eso incluso es una de mis metas, de culminar la carrera, de especializarme y crear, con la ayuda pues, de otros profesionales en derecho, psicólogos, una especie de ONG, donde podamos, digamos, dar asesoría jurídica y psicológica a las personas privadas de libertad, incluso de llevar gratuitamente algunos casos que nosotros veamos que sean personas realmente inocentes. Entonces, ese es como el proyecto, digamos, a mediano plazo. ¿Usted siente que con ese proyecto le podría ayudar a la sociedad? Sí, ¿por qué le podría ayudar a la sociedad? Porque es que la sociedad, es decir, nosotros hacemos parte de la sociedad, no que lastimosamente llegamos acá tras las rejas y la sociedad nos excluye. Pero por lo que dije inicialmente, la sociedad no conoce en sí la persona, no se toma el trabajo de saber quién es y no les interesa. Nosotros colombianos somos buenos en olvidar las historias. Pasa algo hoy, le damos, digamos, machete hoy, ya después se nos olvida. Entonces, la sociedad hay que educarla. La sociedad hay que educarla en cuanto a que no todos los que están privados de libertad son culpables. Y educarla y demostrarle que en Colombia no existe, digamos como tal, en todos los casos, un real tratamiento penitenciario. Primero porque está obsoleto. El Código Penitenciario fue creado en el 93, se modificó en el 2014, pero fueron pocas las cosas. Teniendo en cuenta que la Policía Criminal de Colombia también está obsoleta hace muchos años y es por la cual siguen, digamos, creando leyes. Entonces nos damos cuenta que hace 20 años no pasaba lo que pasa ahora. Entonces se están condenando, se está haciendo, digamos, leyes con policías criminales obsoletas, por así decirlo, y si eso no se cambia, pues la sociedad no va a cambiar. Y aumentando las penas no se va a solucionar nada, porque ha demostrado que si aumenta las penas en delitos sexuales, en feminicidios, pues siguen saliendo violadores, siguen saliendo asesinos. Porque hay que hacer un trabajo conjunto, institucional, con psicólogos, abogados, socialistas, tratadistas, de ver cuál es la problemática. Cuál es la problemática y a esas personas, más que darles cárcel a los que son realmente, digamos, delincuentes, por decirlo, sin digamos, sin discriminar delitos, dar un tratamiento personalizado. Ahí el núcleo familiar, porque se está haciendo en masa y eso no va a ayudar
a nada. ¿Usted siente que esas personas que han cometido delitos, usted siente que pueden cambiar, se pueden resocializar? Sí, o sea, todas las personas tenemos la capacidad de cambio, todo está en nuestro querer, es decir, si una persona no quiere cambiar, no va a cambiar por más apoyo y ayuda que tenga. Yo he conocido casos acá, por ejemplo, de personas que vivían de sicariato o que vivían del hurto y salen y son reincidentes, tienen hasta 10, 15 entradas por hurto. Entonces, la sociedad que no conoce, que dice, es que es un ladrón, nació para eso, pero a veces tras de eso hay, digamos, una familia que se lucraba o que se beneficiaba de lo que él robaba porque llevaba comida, alimentos, entonces es mirar el trasfondo de eso, el meollo del problema, que es la necesidad. Muchos roban por necesidad, otros por el consumismo, por consumir sustancias alucinógenas. Entonces es llegar al problema. A veces no es ni el tratar al peor la libertad, es un núcleo familiar. Entonces lo que usted quiere hacer es darle el derecho a las personas que son inocentes, el derecho que le quitaron a usted. Pues yo creería que sí, porque más que resentimiento es tener empatía, porque como ya lo viví, ya yo como profesional, primero que todo no voy a cobrar las cifras, o sea, un abogado bueno medianamente es muy caro, y los que cuestan menos son malos, por así decirlo, eso es como todo, hay psicólogos buenos y psicólogos malos. Entonces hay personas que son realmente inocentes y no tienen una buena defensa técnica. Entonces los ve uno lastimosamente condenados y uno analiza el caso y es porque no tuvo un abogado que se apersonara el caso, sino que simplemente le cobró 5 millones de pesos y ya. Entonces mi enfoque va a ser en eso. ¿Por qué no defender a culpables? Porque la mayoría de culpables casi siempre hacen preacuerdos o se allanan o aceptan cargos. Entonces con ellos no es necesario, digamos, una asesoría personalizada, sino con los inocentes que casi siempre se van a juicio. Son muy pocos los culpables que se van a juicio, pero los inocentes siempre son, digamos, condenados porque no hay una defensa que demuestre su inocencia. Entonces sí me enfocaría para ayudar, no todos los casos, porque yo sé que toca trabajar y pues de nuestro trabajo vamos a comer, por así decirlo. Entonces hay casos donde uno que se ameritan de que uno, digamos, los escoja para hacerle, digamos, el proceso gratuitamente. Camila, ¿has llegado en algún momento de desesperación saber que tienes ese deseo de estudiar Derecho y ayudar a los que dices que son inocentes, que te sientes a pensar, quiero salir ya de la cárcel para cumplir ese sueño? Sí, eso es un deseo latente. Todos los días y máxima en los últimos meses del privado de la libertad o el preso, como dicen acá, siente ese deseo, esa ansiedad de salir. Muchos tendrán deseo de salir para estar con su familia, otros para seguir haciendo lo que hacían. En mi caso en específico es salir y culminar los estudios necesarios, porque quiero ayudar. Y a veces es tan grande el deseo que uno se desespera, uno llega, pero... Y más cuando hay una persona que tiene una pareja, una novia, entonces uno ya quiere que no esté viniendo acá, sino que uno se haya con ella y compartir, en ese caso. Pero si no es una ansiedad, sino ese deseo que se va incrementando, y a veces no es bueno, porque ya se vuelve desespero y es cuando la mente colapsa. Sí, entonces es bueno, yo, digamos, por eso en la palabra de Dios me reposo y es que me da ese, espera, aguanta. Pero sí, la ansiedad es diaria, pero lo ha manejado. ¿Usted quiere seguir sus estudios acá en Antioquia o se quiere ir para otro? ¿De dónde para eres? otra ¿De dónde eres? Sucre. ¿O otro país? Pues en la universidad donde la policía tiene convenio, incluso los que ya no somos policías, tenemos el título de profesional en policía, está aquí en Medellín y en Bogotá, el Politécnico Gran Colombiano. Entonces la idea inicial es hacerlo aquí en Medellín, terminarlo acá en Medellín, porque está la universidad acá y porque acá era que está estudiando. Pero si se da la posibilidad en otra ciudad que tenga, digamos, la misma universidad, pues me iría. En cuanto a salir del país, sí, pero para hacer una especialización, porque mi meta, y yo sé que va a cumplir con la ayuda de Dios, es llegar a hacer un doctorado en Derecho. Entonces, podría salir para eso. Usted ahorita nos hablaba que hay psicólogos que usted piensa que están como por estar, porque nos contaban que cuando le hacen las entrevistas a las niñas que supuestamente fueron violadas, ellas solo sacan la información que quieren escuchar. ¿Usted de pronto qué mensaje le daría a sus futuros psicólogos para que sean unos buenos profesionales desde el punto de vista que usted lo ve?
En cuanto a eso, primero que hagan lo que están haciendo ustedes. Yo sé que la llegada de ustedes acá no es por casualidad, es por la necesidad de que tienen, digamos, de hacer o la práctica o la tesis de grado. Pero está muy bien. Pero yo recomendaría, digamos, a la Facultad de Psicología, Ciencias Sociales, que en vez digamos, de permitir que ustedes vengan a esa etapa ya que están terminando, vinieran a mediados o iniciando la carrera, que se empapen de calle, como dice uno, que conozcan, que vengan acá al reclusorio donde está la persona privada de libertad y entrevisten, porque son vivencias importantes, porque muchos de ustedes van a ser, digamos, funcionarios públicos, trabajarán en medicina legal, y ustedes conociendo las historias reales, porque encontrarán que muchos van a mentirle. Ustedes están en psicología, sabrán en algunos aspectos, por algunas técnicas, cuando uno dice la verdad o cuando dice la mentira. Entonces, pues ya tendría, digamos, esa gama de conocimiento para determinar, para cuando lleguen a ser profesionales, estar en una área esa, saber que a la persona que están entrevistando, que es la supuesta víctima, hacer las preguntas correctas y con el método correcto, porque no es inducirle a la menor de edad o de que diga lo que uno quiere escuchar o lo que usted quiere escuchar como psicólogo. Eso no solo es poco profesional y poco ético, sino que no es de humanos. O sea, no es de humanos que otro humano quiera que un ser humano pierda su vida dentro de una cárcel, máximo cuando es inocente, porque acá uno no pierde la libertad, uno pierde la vida. Acá yo he considerado que el lazo que estaba acá de tiempo es suspendido en el tiempo. Es decir, sí, vivo, río, lloro, de todo, pero ando suspendido en el tiempo, porque todo lo que era mi entorno se ha suspendido, y eso culminará cuando ya salga con la ayuda de Dios. Pero entonces, un profesional que no sea ético y que mire a los privados de libertad por el hombro, es un profesional que no sirve, y menos en la psicología o en el derecho, que son mancomunadas. Entonces, es de decirle que sean humanos más que todos, que sean veraces, que sean reales, que no es de tratar de hacer el trabajo y por hacerlo, es hacerlo bien. Y cuando uno habla de hacerlo bien es respetar y ser justo con todo. Es que justicia no es que un juez suelte a un inocente o suelte a un condenado, sino que sea uno justo y que tenga la certeza de lo que usted está haciéndolo bien, que no está induciendo a nadie. ¿Por qué lo digo? Porque lastimosamente, y eso me arrepentí ante Dios, de que yo en una u otra forma, digamos lo que llamamos el rigor policial, monté a alguien, es decir, le puse algo que no le pertenecía por ganarme una felicitación, por ganarme un permiso. Entonces, eso dice uno que lo paga acá, y sí, uno se siente, digamos, afectado, porque hay personas que uno metió a la cárcel cuando no era inocente, porque le monté un revólver, porque le monté una libra de marihuana. Eso lastimosamente pasa por la presión que ejercen, digamos, en el caso de donde yo trabajaba, los comandantes. Entonces uno aprende. No sé cómo sea la cárcel de mujeres, pero me imagino que también habrán profesionales, como acá hay en el patio profesionales, acá hay jueces, acá hay psicólogos, hay una gama de muchos profesionales. Entonces nada está excepto de caer a la cárcel. Entonces la recomendación es para ustedes, para sus compañeros que puedan ver o escuchar este video, es que sean profesionales, pero que sean verídicos, que digan la verdad, que sean justos, no otra cosa. La palabra es mía, que sean humanos. Pues bueno, gracias por la oportunidad de decirnos palabras tan bonitas, que es empaparnos de calle, ya que estamos formándonos como psicólogos, y pues por tu tiempo. Muchas gracias por acceder a todo. A ustedes por también, muchas compartirnos la gracias. historia. Muchas gracias.